Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este instante nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo se transmite en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia. ¿Saben qué? Esta se ha convertido en la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa presentado. Bueno, hoy tenemos varios. La mesa de trabajo hoy está bastante nutrida. Eso quiere decir que el programa va a estar aún más interesante. Hoy nos acompaña nuestro compañero Juan Manuel Pombo. También nos acompaña Javier Villar, que regresa, el hijo pródigo regresa a casa. Recuerden ustedes que Descubriendo empezó con Neil Barrios y con Wilfrido, también nos acompañaba en el principio de Descubriendo. Javier también hacía parte de la mesa de trabajo. Albeiro Erazo. También está con nosotros la voz femenina de Descubriendo, Sonia Silva, y también el joven inquieto Salim Hasir. Estos jóvenes son más peligrosos en las investigaciones que mejor dicho. El tema para hoy en Descubriendo, evidentemente tiene que ser un tema, pues, de aquellos que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y se trata del tema de los secretos del antiguo Egipto. Esa antigua civilización que ha dejado mucho para toda la historia de la humanidad. Vamos a analizar realmente lo que esconde todo el mundo del viejo, antiguo Egipto. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que son interesantes que sepamos hoy día. Recuerden que ustedes también pueden participar del programa utilizando el chat. Allí, como lo está haciendo Dama Blanca, Anónimo, en fin, todos están allí conectados esperando pues el programa y también listos para participar. Así que, ya saben, vamos a hablar del antiguo Egipto. Bueno, saludo entonces a Salim. Muy buenas, Neil, un saludo para los oyentes y ya dispuestos como cada 8 días a desarrollar estas temáticas tan interesantes. Hola, Juan Manuel. Hola, Neil, muy buenas, compañeros de trabajo, aquí dispuestos ya para arrancar con este tema de trabajo bastante interesante. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes, compañeros? Y deseándoles también que todos allá en casita estén también muy bien. Bueno, vamos a saludar primero a nuestro invitado. De pronto nos acompaña de aquí en adelante. Se trata de Albeiro Erazo. Buenas, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y complacido, esperando pues que seguir con esta actividad y seguir apoyándolos en esta investigación y en estos programas. Por lo menos ya vimos que tiene una buena voz. Y saludamos aquí a nuestro compañero Javier Villar. Por lo menos marca. Marca. Muy buenas a todos los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia. Y bueno, sí, una vez más aquí en mi antiguo programa. De verdad que pues cuando lo iniciamos éramos todavía neófitos en esto. Sin embargo, nunca hemos sido neófitos, siempre hemos tenido el conocimiento por dentro. Y le da una alegría ver a estos muchachos que salen briosos, bastante investigativos, y que son el futuro de la humanidad, definitivamente, y que se suma a la mesa de trabajo de este
de su programa Descubriendo. Sí, hay que a veces agarrarlos porque se quieren ir muy lejos. Sí, a veces que... Bueno, muchachos, entonces comencemos con el tema del Antiguo Egipto. ¿Qué tenemos para hacer la introducción a este tema? Bueno, su origen se llama civilización egipcia a la cultura desarrollada en el actual país de Egipto entre los años 3050 a.C., primer año de gobierno de Nermes, y 31 a.C., año de la conquista romana. La historia del Antiguo Egipto suele dividirse en 3 etapas con relación a las dinastías faraónicas, separadas por los periodos de anarquía: Imperio Antiguo, que data del 2700 al 2250 a.C., el Imperio Medio, del 2050 al 1800 a.C., e Imperio Nuevo, de 1550 a 1070 a.C. Mucho antes de esta configuración del imperio, hacia los 8000 a.C., comenzó a sacarse paulatinamente el terreno que hoy conocemos como el desierto del Sahara, motivo por el cual los recolectores de la zona se asentaron a la cuenca del Nilo, tal como indicaban evidencias arqueológicas de la misma época. Durante ese milenio, el avance de la organización agrícola dio un origen al asentamiento permanente de los distintos pueblos. Esto 3000, data de 3000. Del 3050 a.C. Vemos que esto es una de las poblaciones más antiguas que tiene el mundo. Es decir, hace unos 5000 años de antigüedad. Pues la historia que nos cuentan oficialmente, ¿no? Uno de los grandes íconos de la cultura o de la civilización egipcia, evidentemente, son las pirámides y también la Esfinge, que está muy cerca a las 3 pirámides de Giza, como le dicen. Y hay algo para tener en cuenta allí, en lo que relataba Juan Manuel, y es que habla de que eran 2 palabras muy importantes para nosotros hoy en día y que todavía se emergen a nivel internacional. Hoy día, en nuestro presente y a futuro, son dinastías y eran imperios. Es decir, en el desarrollo del programa vamos a revisar, aparte de lo que son los datos, vamos a tratar de analizar qué tanto han cambiado esas dinastías y qué tanto han cambiado esos imperios en este momento. Claro. Sí, Neil, ahora que tocabas lo de las pirámides, esto sin duda es uno de los íconos de esta cultura y más llamativos, ¿no? Y además de que las grandes pirámides o la gran pirámide de Giza parece escapar a un diseño premeditado por parte de sus constructores, ¿no? Alineaciones y medidas parecen estar milimétricamente dispuestas, obedeciendo un plan maestro totalmente desconocido para nosotros. Mirando la bóveda celeste desde la entrada principal, incluso durante la mañana se crea una valiosa sombra que amortigua la luz del sol, permitiendo ver las estrellas en pleno día. Pero ¿quién o quiénes fueron los arquitectos de tal diseño, cuyas maravillas matemáticas, geométricas y astronómicas pues nos asombran tanto aún hoy en día con la tecnología que tenemos? Bueno, curioso. Hay un investigador llamado Robert Bauval que pues logró comprender que la configuración y la posición que tienen las 3 pirámides de Giza obedecen a un mismo patrón que está establecido en el cinturón de Orión, una constelación que se llama Orión, y que pues la configuración de esas 3 estrellas que están en el cinturón son están de la misma manera alineadas que lo están las 3 pirámides de Giza. Esto nos hace entonces nosotros pensar que pues hubo un conocimiento extraterreno bastante importante en ese imperio. No, y además de lo que nos cuentan cuando uno investiga sobre la construcción de las pirámides, pues es difícil pensar que un grupo de esclavos como en esa época hayan hecho semejante obra, ¿no? Con tal precisión matemática y científica que cuesta creer que con cinceles y martillos hubiesen elaborado y movido estos grandes monolitos, ¿no? Es impresionante. Entonces, es lo que vamos a desarrollar hoy. Aunque el mundo de la arqueología, el mundo oficial de la ciencia dice que así se construyó. Así se construyó, exactamente. Realmente, y cuando hablamos de que de pronto inteligencias de otros lugares hayan ayudado o hayan construido las pirámides, entonces se habla de suposiciones, de teorías simplemente, y no se tiene en cuenta para nada que de pronto pudo haber sido de esta manera. Mira, que hay un dato también interesante que tuve la oportunidad de leer, y es que, por ejemplo, cuando tú haces las construcciones normales, una casa de 2 pisos con tu hormigón y todo, el arquitecto o el ingeniero, él calcula más o menos que la casa se debe mover
1 centímetro por año más o menos de profundidad. Hundir, exacto. Claro. Esto no ha sucedido con esta, a pesar del tiempo. Sí ha sucedido, pero en poca proporción. Es decir, que la tecnología con la que fue fabricada o fueron construidas es definitivamente algo que hasta ahora no hemos tenido acceso nosotros. Claro, es decir, que para construir una casa como lo hacemos hoy debe tener un cimiento. Un cimiento que es la que pues evita que la casa se mueva, se caiga o en fin. Imagínate los cimientos que se le construyeron a la Gran Pirámide, que solo ha cedido unos cuantos centímetros en más de 5.000 años de haberse construido. Y otra cosa, Neil, que ya mi casa tiene grietas. Se me está gritando. Y tiene apenas 10 años. Y no porque el material estaba mal o algo, porque de verdad pues me asesoré mucho de ingenieros y todo eso. Sin embargo, ellos dicen que anualmente la casa o el terreno se va moviendo. Sin embargo, no he visto todavía que en las ruinas, bueno, lo que llamamos hoy pirámides, todavía no tienen grietas, no tienen nada. O sea, es algo bastante interesante. Pues algo que también llama bastante la atención es la ubicación. Se dice que la ubicación de las 3 pirámides está en toda la mitad del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo hicieron estos obreros de aquella época para poner con tal precisión y hacer con tal precisión todas estas 3 pirámides? Bastante extraño. Ahí vemos también que pues van de la mano con una tecnología que es la hora y todavía nosotros no reconocemos. No, yo viéndome, fíjate, un documental, Alienígenas Ancestrales, que es muy bueno, yo lo recomiendo a los oyentes que lo vean. Eso que tú mencionas de las pirámides y su ubicación, eso está relacionado también, decían ellos, que en el planeta hay distintas pirámides también, ¿no? Que están interconectadas y están ubicadas en distintos campos magnéticos de la Tierra, donde hay más magnetismo. Y entonces, pues ahí decían que la única forma de hacer estas redes de conexión era a través del aire, ¿no? Divisar desde el aire el terreno y así ejecutaban la construcción. Es la única forma, porque ¿cómo más se iba a hacer en ese entonces, no? Como hoy día, por ejemplo, hoy tenemos acceso a mapas y a la geografía, a la geografía de los continentes. Ya tú sabes, aquí queda América, aquí queda Europa, aquí está África, pero precisamente porque hay una fotografía aérea. Sí, con los satélites es muy fácil ya pues ver todo el terreno y ubicarse. ¿Cómo en ese tiempo existían satélites o qué? Bueno, eso ahí es donde pues ese es uno de los grandes misterios. Para eso está descubriendo. Claro, y hablando de eso, entonces tenemos que hablar también de sus deidades, ¿no? Claro. El Egipto antiguo se caracterizó por pues tener una adoración no a un dios, sino a varios dioses, un panteón de dioses egipcios, pues, muy parecido a lo ocurrido en Grecia y más adelante en Roma. Pero, ¿qué sabemos de los dioses? ¿Cuáles son los dioses más representativos de Egipto? Haciendo una relación con lo que acabamos de decir de esa construcción y de los personajes que se evidencian en sus jeroglíficos, aquí, que uno pues los ve en las películas y los ve en algunos documentales, se puede pues pensar que estas construcciones fueron dirigidas por personajes que no eran como que muy comunes dentro de esa comunidad, simples seres humanos, porque los dibujaban, aquí aparecen dibujos, ¿no? Donde aparecen con cara de pájaro, con caras de tigre, en fin, muchos dibujos que no concuerdan con los de un ser humano. Entonces uno se pone a pensar con esas evidencias que uno tiene de esas construcciones, cómo fueron hechas y su perfección y la tecnología que se utilizó en ese momento, y que es la hora con la que hay ahora actualmente, dicen los expertos que es muy poco complicado. Sí, es muy complicado hacer unas estructuras de esta magnitud. Entonces nos vemos pues que tiene mucho material y tiene mucho por decir estas construcciones. Hay otro documental de Año Cero, pues reveló unas imágenes que pues son realmente sorprendentes. Ellos allí en un templo, en el templo de Abidos o Abidos, uno de los tantos templos en Egipto, descubrieron en uno de sus glifos, en uno de sus paredes, un dibujo tallado en la piedra, y curiosamente se logra observar en ese dibujo aparatos que vuelan, que son muy similares, ¿no? Similares a los que nosotros utilizamos hoy para desplazarnos en el aire, en el cielo, como helicópteros o naves, ¿no? Allí en una de sus paredes del templo de Abidos se denuncia, allí en Año Cero se muestra evidentemente la
la imagen que podemos fácilmente comparar con lo que conocemos. No, y no solamente en esos petroglifos se ve esas siluetas, sino además también se ven seres extraños en distintos dibujos en paredes de los templos. Y ahora que estábamos hablando de las deidades, como tú lo hacías la introducción ahora, ellos, pues según la mitología, se dice que obviamente estos no fueron hombres, sino eran dioses, así los llamaban ellos, ¿no? Y pues el principal dios egipcio fue Ra, o era Ra. Amón-Ra. Amón-Ra, ese mismo. No Don Ramón, sino No Don Ramón. Amón-Ra. Amón-Ra. Bueno, él, según la mitología, él fue el principal, ¿no? El patrón. Y él tuvo unos hijos, que fueron Osiris y Set. Fueron los hijos de él. Y resulta que Set mató a Osiris para obtener el poder, ¿no? Como la herencia. Y a mí siempre me ha causado curiosidad, Neil, que esta misma historia de dos hermanos que se pelean o matan uno al otro es muy repetitiva en distintas culturas o distintas leyendas. Que, sí. Por ejemplo, en el caso de los Anunnakis, cuando ellos llegan a colonizar el planeta Tierra, liderados por Anu, que fue el soberano de ellos, él tuvo dos hijos también, que fue Enlil y Enki. Ellos también vivían en discordia porque uno quería obtener pues la herencia, el reino del padre, y lo mismo vemos en Caín y Abel, lo mismo Isaac y Ismael. Que Caín y Abel en el Génesis, ¿no? Exactamente, y Isaac y Ismael también, que Jacob, se luchaban por... Jacob y Esaú también. Y Esaú también, o sea, luchaban por esa bendición de su padre, ¿no? De ser Claro. el primogénito y el heredero. Eso se repite mucho en distintas culturas. Bueno, ¿qué tiene Sonia para compartir con nosotros? Bueno, respecto de las pirámides y de lo que realmente todavía el día de hoy los científicos no han logrado descubrir, es cómo lograban en efecto, pues como lo comentábamos aquí, esa precisión astronómica. Y era porque ellos se guiaban exactamente con los movimientos del cielo. Y eran tan precisos que ellos llegaban a predecir las inundaciones respecto al río Nilo. Entre otras cosas, ellos decían, la única forma de colocar o de hacer templos en la tierra es buscando y orientando cada uno de esos templos en unas estrellas y sus movimientos. ¿Cómo así? Ellos decían que el firmamento nunca se mantiene, pero nunca desaparece. Pero hay unas estrellas que siempre son visibles, que son las estrellas circumpolares. Entonces se dice que el conocimiento en su mayor parte que recibieron todos y cada uno de las personas que se encontraban acá en ese momento en la Tierra, en la cultura egipcia, era precisamente de allí. Y si se dan cuenta, astronómicamente, matemáticamente y científicamente se ha comprobado que en efecto las pirámides están conectadas no solamente entre sí, esas tres, sino además con otros tantos templos dentro de la misma tierra. Además de eso, ellos se guían o ellos colocan sus templos no a la deriva, sino que ellos utilizan la misma energía de la tierra para mantener, y así lo han visto, para mantener a esos cuerpos que ellos pensaban iban a utilizar en una vida, en una posterior vida, ¿cierto? Es decir, que los egipcios tenían la capacidad de conocer el misterio de las energías telúricas y las energías cósmicas. Correcto. Exacto. Y sabían utilizarlo. Entonces, así como lo comentaba ahora Salim, ellos tienen un bastante, o sea, dentro de su historia, tienen o comparten bastante con la historia sumeria. Dentro de eso, comparten un libro que es el Necronomicon. El libro de los muertos. Exacto, pero que es realmente un compendio de hechizos que va o que está en cabeza del dios Marduk en este caso. Ya, pero aquí estamos hablando de que existe un libro de los muertos y que en este caso pues tenemos que obedece a Ra y a su panteón de dioses también. Es decir, que hay similitudes, incluso si viajamos tiempo atrás de la cultura egipcia, tendríamos que llegar a Atlántida y vemos cómo toda la mística y el conocimiento egipcio tiene bastante parecido pues al Atlante. Realmente Exacto. tiene bastante similitud. Apoyando un poco lo que estaba diciendo Javier ahora de que las pirámides se les movía el terreno,
se ha movido solamente 10 metros de lo que originalmente en el 2570 cuando se construyó, o sea, se ha profundizado nada Sí. más 10 metros en todo este tiempo. Que debería ser más de Que acuerdo debería ser. al margen, pues que saben los arquitectos e ingenieros modernos. Entonces uno con esta prueba se da cuenta que la tecnología utilizada fue supremamente alta, incluso que supera la moderna, a tal punto, moderna entre comillas, a la tecnología que nosotros tenemos ahora. Y esto hace pensar que probablemente se haya tenido una tecnología que hoy tenemos de tal forma que no somos capaces, pues la tecnología moderna no es capaz de construir y copiar una pirámide de la magnitud de la pirámide de Giza. Es imposible con las grúas y todo esto que tenemos. Sí, no se puede, solo se podría hacer con el conocimiento que poseían los egipcios en ese tiempo. El conocimiento, pues, y las herramientas que muchos aseguran que no eran como nosotros las conocemos hoy, sino algunos conocimientos para hacer levitar grandes objetos. Sí, eso te iba a decir, por ahí, pues por ahí se dice, ¿no? Pues que ellos utilizaban lo que se llama como acelerar los átomos de la materia, de las grandes rocas, y eso puede hacer que los objetos pesados sean más o menos livianos. Se dice que utilizan esa tecnología, o sea, estamos hablando de tecnología que hoy en día todavía no la estamos conocemos. utilizando, ni siquiera. Y también se dice que por el río Nilo ellos canalizaban una parte y por la corriente también mandaban estos objetos para que el transporte sea más fácil. O sea, utilizaron el río como un medio de transportar. Sobre todo que se sabe de que las grandes piedras fueron sacadas de canteras que no estaban tan cercas como uno creería, ¿no? Que tenían que ser desplazadas desde cierto lugar para pues llevarlas al sitio de la construcción. Bueno, aquí hay un dato muy interesante donde se evidencia pues de que estos seres que vinieron a construir estas pirámides venían de afuera. Dice que había un egiptólogo, Luis Caparta, dice aquí, que en 1900 1900 se le fue ahí la En el por ahí, 1900. No, mientras Albeiro pues encuentra la fecha fecha exacta. Bueno, en las investigaciones que este egiptólogo hace, encuentra en una cámara dentro de una de las pirámides un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que describe él como un cuerpo que no parece ser humano, y que él se lleva una sorpresa cuando ve ese cuerpo y dentro de las piernas de ese cuerpo hay un papiro. Él empieza a analizar el papiro. Se da cuenta de que este papiro tiene unos jeroglíficos que no poseían la construcción fonética normal que conocemos y que tenían unos signos muy distintos, que variaban signos. Al parecer, se dice que al parecer él se dio cuenta de que en esas investigaciones que él hace y al traducir este papiro, que el faraón Keops, que supuestamente es el que ellos hallan en la tumba, había firmado un contrato, una especie de contrato con alienígenas provenientes de otro sistema de estrellas lejano, en el cual se le brindaba completa protección durante su vida a cambio de refugio a este faraón. Asimismo, él explica que asimismo explica en el papiro el devenir de la historia del hombre, la posibilidad de viajes interplanetarios, el intercambio de personas de mundo a mundo. Sí, dice que en este papiro el faraón acepta maravilloso la oferta que le hace este alienígena, donde explica el alienígena que le puede servir y que le puede dar muchos beneficios haciendo este pacto. Entonces uno se da cuenta por medio de estas investigaciones que la hacen pues gente que está muy interesada, que nos arroja pues una información que puede ser muy útil para la humanidad. Y comenta este egiptólogo que cuando él hace este descubrimiento y se enteran de que él tiene este papiro,
él se retira al hotel a investigar y a hacer todas las indagaciones sobre el papiro, y al darse cuenta pues las entidades de allá, lo que es la policía, pues de llamarlo de alguna forma, o las entidades gubernamentales lo buscan y le quitan el papiro. O sea, no dejan que el hombre pues salga y difunda la información, sino que la quitan y la ocultan. O sea, esto es una prueba pues que detrás de esas pirámides hay una historia pues que viene desde muy lejos. Claro. ¿Sí? Miren, hay otra cosa también importante aclarar aquí en Descubriendo. Cuando nosotros tenemos el pensamiento endurecido en que somos los únicos en el universo, si somos de ese pensamiento, pues obviamente vamos a buscar explicaciones terrenas pues para los misterios que se dieron en este caso, que es el programa de hoy, en el tema de Egipto. Pero han habido bastantes investigadores, por ejemplo, ahorita tocábamos el tema del francés Robert Bauval, y hay otro que también aportó mucho la investigación en el tema del antiguo Egipto, como lo fue Eric von Daniken, con su libro Los dioses de la antigüedad. Y él fue uno de los primeros en que hizo que nos cuestionáramos, porque pues las preguntas son las que nos llevan a buscar respuestas. Si nos quedamos simplemente satisfechos con lo que la historia nos dice o los especialistas nos dicen, entonces bueno, vamos a creer simplemente eso. Pero estos hombres han logrado que muchos hombres en el planeta Tierra se cuestionen. Cuando nosotros aquí hablamos de de las pirámides de Egipto y su precisión y todo aquello, lo hacemos con la intención de que el oyente se cuestione, porque lo fácil sería negarlo, ¿verdad? Sí. Hombre, eso no es así, eso es de locos, o nosotros somos los únicos, o no hay evidencia científica, o en fin, todo aquello que ya nosotros repetimos como loros, porque nos han enseñado de que esa es la manera en que hay que responder. Pero los más osados y valientes son los que se cuestionan, analizan y buscan respuestas. Se dice que el tiempo fue en 1987. Ahí apareció en 1900. Sí, 1987. Sí, estaba perdido, pero ya apareció. 1980 y... Sí, muy recién, ¿no? 87. Bueno, no es tan vieja esa. No, y Neil, y eso que decía ahora Albeiro sobre ese favor o ese pacto que hizo ¿cómo se llama? La momia que encontraron adentro, Caops, con la deidad. Pues eso se repite mucho en distintas culturas, ¿no? Cuando los dioses hacen pactos con sus pueblos, pues a cambio los pueblos les dan ofrendas, o sea, a la deidad les dan ofrendas, y eso se ve mucho, por ejemplo. Bueno, esa historia está plagada todo el mundo antiguo. En todo el mundo antiguo. Vemos el pueblo de Israel, el mismo egipcio, los romanos. Todos ellos hacían pactos con estas deidades, y las deidades les daban a cambio ya sea conocimientos, pues no sé, armas, cualquier tipo de cosa. Poderío, todo esto. Sí, como lo está haciendo con los Estados Unidos y las grandes potencias. No sabemos ya nosotros, porque aquí estamos hablando de gente descubriendo que pues va más allá, ¿no? Sabemos que pues desde Roswell y todo aquello que se muestra en diferentes páginas por internet, Estados Unidos cambió tecnología por pues mantener secreto la situación. Ya sabemos, por ejemplo, que el caza Raptor, como le llaman, el F-17, que fue el primero que sacaron, invisible, o sea, los radares no lo pillan, está construido de una aleación de un material y pintura especiales, pues que se dice que es ingeniería reversa, que es el tema de la tecnología que entregan los grises. Sí, Neil, ahora voy a hablar un poquito sobre la religión, ya que lo hemos mencionado. La religión del antiguo Egipto se desarrolló desde el periodo prehispánico, desde el periodo predinástico hasta la prohibición de su práctica por parte de Justiniano I en el 535 después de Cristo. Era politeísta, exceptuando el periodo del reinado de Akenatón, 1353 a 1336 a.C., el cual instauró el culto monoteísta de Atón, dios del sol. El origen del politeísmo estuvo vinculado a la búsqueda de respuestas acerca de ciertos fenómenos naturales de los que se ignoraban las causas. Se solía atribuir a los dioses características de ciertos animales, por lo que ya después, épocas tempranas, eran representados como humanos con rasgos zoomórficos. Al comienzo de la dinastía faraónica, cada monos rendía culto a sus propios dioses. Estos subsistieron luego de la unificación
política del Alto y Bajo Egipto, dando como resultado una gran variedad de dioses que fueron venerados por la religión del imperio. O sea, ahí vemos y entendemos que Egipto pues es una de las culturas con más dioses que hay. Veneran a muchos dioses y asimismo siguen sus sectas o sus cultos. ¿No? Y Juan Manuel, vemos que pues la religión hoy día no está muy alejada de eso. Sí. Sobre todo pues la religión católica o la religión universal, que si nosotros la comparamos con los cultos y ritos que se hacían en el Antiguo Egipto, incluso toda la simbología es bastante parecida. De hecho, hace pues ya un tiempo hicimos el programa de los símbolos secretos del Vaticano, que los oyentes pueden descargar en la página, y ahí hablamos cómo la Iglesia Católica adoptó toda esa simbología egipcia y los ritos y la cantidad de dioses y los convirtió, por así decirlo, el cristianismo, ¿no? Los disfrazó de cristianismo. El sincretismo famoso. El sincretismo religioso. Bueno, sí, parece ser que muchas de las culturas y de las religiones que hay en este mundo, pues le deben, en cierta parte se la deben a esa cultura egipcia que se esparció por todo el planeta, y que todas las religiones de este mundo han adoptado algo de esos cultos. Dos punticos exactos. Aquí un oyente nos escribe, y por ahí en Facebook pusieron un mensaje que dice que Rusia le dice a Estados Unidos que si ellos no hablan de los extraterrestres, entonces Rusia sí lo hará. ¿Qué tal? Sí, ellos ya pues están viendo que la gente está inquieta en averiguar sobre el origen del hombre y de las cosas que hay fuera de este planeta. Entonces ya ellos se están como pellizcando, ¿no? Hablen o antes de que la gente pues haga algo y empiece a buscar, ¿no? Y sí, descubra. Otro de los símbolos de la corriente mística, esotérica de Egipto, porque sabemos que también guardó un conocimiento que pues lo colocó a la vanguardia. Está Sonia, que tiene una investigación en el tema de Sirio, de la estrella de Sirio. La estrella de Sirio es la estrella de la mañana, la estrella de esa que pues siempre sale en el mismo punto, incluso las pirámides están dirigidas hacia ella. Pero vamos a colocar un audio pues que nos habla del origen de esta estrella, qué representa para la simbología masónica, incluso porque también se deriva del antiguo Egipto. La estrella en la simbología masónica se relaciona, según expertos, con la estrella de donde vinieron los creadores, Sirio, de donde llegó la iluminación, que a su vez tiene que ver con el ojo de Osiris, el todopoderoso que todo lo ve. Esta estrella, con puntas hacia abajo, tiene connotaciones satánicas o masónico-iluministas. Recordemos que Lucifer significa el portador de la luz, el que le otorgó el conocimiento al hombre, y por el cual el hombre puede llegar a ser Dios. Antes de que el Vaticano fuera infiltrado por la masonería, la Iglesia trataba de exterminar a cualquiera con estas ideas. Así que esta estrella, la estrella de Sirio, pues cuando investigamos el tema de Egipto, Sirio tiene que ver bastante en todo el tema de la mística, del conocimiento egipcio. Es un eje central, ¿no? Y sabemos que esa misma iluminación, esa misma estrella representa el conocimiento heredado de las estrellas, que es parte pues del fundamento de sociedades secretas modernas, como lo son, bueno, ni tan modernas, porque vienen de la época de Egipto, precisamente, como es la masonería. El tema es que si nosotros tomamos el billete de $1, vemos el símbolo masónico por excelencia, Illuminati también, de la pirámide truncada, y esa pirámide tiene que ver con la sabiduría antigua, que tiene un triángulo iluminado, que es el ojo de Horus, también de la civilización egipcia, y vemos entonces que hay una relación. Por lo tanto, el tema de Egipto no es algo del pasado, es algo que está latente, puesto que su conocimiento, ahorita decía nuestra compañera Sonia, de que pues allá se tocó también el tema desde Babilonia del Necronomicon, este libro oscuro, pues que es utilizado en la actualidad por corrientes nigrománticas, como espiritismo, por ejemplo. Y en ese libro, Neil, disculpa, como Sonia lo dijo ahorita, pues se ven distintos ritos de mantras también. Uno de ellos es el Om, pues tan conocido de las culturas orientales, y que esta práctica del mantra también se utiliza en la religión católica, ¿no? Esto es algo que también heredó de la cultura egipcia, pues también se hacían estos ritos. Y ahora que tú hablabas de la masonería, la masonería también tiene su origen en el antiguo Egipto, ¿no?
porque se decía que los albañiles que pues tenían la labor de construir las pirámides, ellos poseían el conocimiento para construirlas. Y albañil es un término más francés que significa masón. O masón es un término francés que significa albañil. Exactamente. Me corregí. La idea es esa. El tema también es que el conocimiento para la construcción de grandes templos o edificaciones es heredado también de las estrellas, en un conocimiento pues que los masones conocen exactamente y lo conocen muy bien, como lo es la arqueometría, esta ciencia que viene de Sirio, es decir, por eso Egipto está relacionado exactamente con el tema extraterreno. Sabemos que pues hemos pasado ya por el programa por el tema extraterrestre, por eso lo decimos tan abiertamente. Si usted, estimado oyente, llega por primera vez, recuerden que pueden descargar emisiones anteriores allí en la página, a la zona de descarga de audios y programas. Bueno, Neil, después que de toda la ronda de los muchachos han colocado mucha información, ¿no? Bastante datos. Me he dado la tarea de recoger algunos nombres, algunos términos que se están utilizando, y podemos, para que nuestro oyente, la persona que nos está escuchando ahí, pueda tener una mayor certeza de lo que hoy día representa estas situaciones o todo lo que se ha dado a nivel de la época antigua y que hoy día tienen un valor igual al que estaba allá. Es decir, sí, las cosas no han cambiado, pero el objetivo sí es el mismo, y el objetivo es apropiarse del planeta. Y vemos, por ejemplo, cuando se hablan de dinastías, imperios, o sea, escuchen bien, vayan anotando: imperios, pactos o alianzas, religiones, también han estado metidas las religiones, la simbología que lleva a la parte de la masonería o las logias y estos Illuminatis. Esto también, lógicamente, lleva a lo que es un plan de destrucción masiva. Es un plan de destrucción, ¿por qué? Porque es que hoy día existen las dinastías todavía. Claro que sí. Como tal, en la antigüedad existían, y hoy día existen dinastías. Si no, veamos cómo están los reyes, por ejemplo. Existen faraones también, pero ya también, con otros nombres. Con otros nombres. O sea, han cambiado de pronto los términos. Pero para mi pensar, llevan el mismo objetivo. Los imperios están intactos. Vemos allí cómo Estados Unidos le da igual o hace cualquier cosa para invadir a otros países, otros estados, para adueñarse de su riqueza. Pactos o alianzas, ¿cómo vemos los TLC? Sí, ¿cómo vemos todas esas negociaciones entre los imperios y las naciones más débiles? ¿Cómo vemos esos pactos y alianzas que se están dando, que se veían allá, pero que hoy día se utilizan ya? Hoy día es TLC, ya no es pacto, ya no es alianza. Vemos, bueno, las religiones han dado toda su cara, ya sabemos. Han mostrado lo que son. Sí, han mostrado lo que son, no hay más nada. Y definitivamente esto da paso, todo esto lo están manejando las logias, lo están manejando los Illuminati, que están en sí, están quieren hacer que el nuevo orden mundial se establezca en el planeta, que ya está establecido. Muchos no nos hemos dado cuenta, pero ya está establecido. Sin embargo, todo esto da el traste de adueñarse del planeta y destruir al ser humano. Definitivamente que sí. Sabemos entonces que lo que se ha heredado desde la antigüedad, desde el antiguo imperio egipcio, sigue latente. A mí, por ejemplo, me llama la atención en ese heredar de tantos símbolos, el que tú decías ahorita, Salín, el tema de los obeliscos, que es una construcción egipcia por excelencia, aunque ya en la Atlántida pues se definen la existencia de estas construcciones piramidales, ¿no? Son largas, los famosos obeliscos. Estos obeliscos los vemos claramente en la plaza central del Vaticano, ahí, como se le dice en esos términos, tranquilamente pues la gente pasa alrededor de un símbolo que viene desde el antiguo Egipto y más allá atrás. De los sacerdotes hacen actualmente el mismo rito que se hacía en el antiguo Egipto. Cuando el Papa se asoma en su balcón y echa la bendición, inclina la cruz torcida al obelisco, y eso mismo se hacía en el antiguo Egipto. Esa veneración al dios Sol, que según ellos habita dentro del mismo estructura. Sonia está ahí bastante reflexiva, escuchando a los compañeros. También debemos recordar que dentro de ese sincretismo tenemos que pues todos y cada uno de esos dioses egipcios pasaron obviamente por precisamente la influencia que existía en esa época y pues la colonización entre cada uno de los pueblos que se convirtieron posteriormente en imperios, pues pasaron a los griegos.
y los griegos a su vez a los romanos. Tenemos que el calendario egipcio, es un calendario que es muy similar al que utilizamos hoy en día, que sabemos que es el romano, ¿cierto? No obstante a eso, ellos manejaron muchísimo más la precisión astronómica y se guiaban efectivamente pues por esta estrella de Sirio que estábamos hablando hace un momento. Por otra parte, debemos recordar también que muchos de sus símbolos se conservan hoy en día incluso en la Iglesia Católica, como es la mitra y el báculo, ¿verdad? Se dice del báculo que recogía en el sacerdote pues toda la energía sagrada, tanto del cosmos como de los mismos subalternos allí, a los mismos creyentes, y lo recogía y lo pasaba y lo transformaba directamente a través del altar. Esta energía de los creyentes en el templo, ¿no? Correcto, que es lo que sabemos que carga hoy también hoy el día Papa. La iglesia, ¿no? Exacto, y se protegía la cabeza a través y con la mitra. Pero entonces vamos, viene Atlántida, que pues vendría siendo la civilización de la que tenemos registros más antigua. De allí pasa esa misma herencia al pueblo babilónico. Exacto. Luego de Babilonia a Egipto, luego de Egipto a Grecia, luego de Grecia a Roma, y Roma no ha muerto, Roma está ahí coleando y con un papa encima. Y Roma no lo hemos quitado encima. Exacto. Entonces, por eso es que Apocalipsis menciona la ramera, le dice la ramera, porque se ha acostado pues con esa tradición milenaria o ese sincretismo o esos diferentes conocimientos que ha mezclado para entregar una sola fe. Oye, pero ¿sabe que me llama bastante la atención el dato que entregó Albeiro acerca de el famoso papiro? Y con respecto al famoso papiro, pues hoy día veo reflejado ese papiro en todos lados, en todos los poderes del planeta, ¿no? Sobre todo en nuestros gobernantes. Aquí, ¿cuántos papiros no han pasado por debajo de la mesa en el Congreso, por ejemplo? Para vender el país, para vender de pronto unas islas por allá que de pronto nadie ve, pero que tienen una cantidad de petróleo y una cantidad de oro por debajo. Han pasado tantos papiros por aquí, por eso es que a veces uno y usted, amigo oyente, se hace la pregunta, pero ¿cómo ese perverso llega a la presidencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegan? Y es precisamente esos papiros que pasan, que son pactos que hacen con estos seres, porque definitivamente no hay otra, o sea, no hay otra forma de verlo, porque realmente si tú te pones a sacar cuenta, yo estuve muy pendiente a las elecciones del 2010, cuando nuestro presidente Santos quedó, hubo un momento donde las votaciones iban contando, ¿no? Y entonces iban como en 2 millones, algo así, pero en 20 minutos alcanzó a sacarle casi 4 millones de votos en un momentico al que le seguía, que era Moco en ese momento. Lo traigo a colación porque es prácticamente los mismos pactos que se hacen, ¿no? Sin embargo, vemos cómo sube geométricamente exponencialmente esta cifra, y uno se da cuenta, hombre, pero ¿y cómo hacen eso? O sea, ¿qué es lo que hay dentro de eso? Entonces, estos datos, mira que un dato de la antigüedad nos da base científica, inclusive base de conocimiento, para que hagamos una correlación de lo que era ya y de lo que es hoy. ¿Es posible que esté sucediendo lo mismo? ¿Es posible que nuestros países estén vendiendo los recursos a punta de pactos con las grandes potencias, imperios o dinastías a todo esto? ¿A qué va todo? O sea, ¿a qué no? O sea, ¿qué más quieren vender? ¿Será también que de pronto quieren entregar al ser humano? Ahora, también podemos entenderlo que ese mismo obelisco que está pues en la plaza central del Vaticano también está en Washington. El monumento a Washington, a George Washington. También tiene uno. Buenos Aires. Entonces ahí vemos la presencia del programa, del plan que viene desde Egipto. Hombre, el barrio Simón Bolívar. También tiene el obelisco. No tan grande, pero ahí está un obelisco, ¿no? Sí, se está todo. Parque La Electrificadora, hay uno también. Ahí también. Entonces allí hay una simbología, como le hemos denominado aquí en Descubriendo, pues que nos sirve para asociar lo que en relación quiere hacer nuestro compañero Javier, de que todo eso que gobernaba antes, esa forma y simbología que gobernaba antes, lo sigue haciendo aún. Y la forma simbólica donde se siguen guardando los símbolos son en la masonería, que guarda pues los grandes, allí llegan los grandes gobernantes y políticos que nos gobiernan. O sea, ellos se nos muestran a través de los símbolos. Eso que tú decías, Javier, ahora, de todo eso que ocurría en la antigüedad. O sea, estimado oyente, que en el momento que nosotros lleguemos a comprender o a saber qué pasó en nuestro pasado, en ese momento vamos a entender por qué hoy estamos como estamos. Es la única forma. Entonces hoy vive la frase de Simón Bolívar, Neil. ¿Cuál? Un pueblo que desconoce su pasado está terriblemente
condenado a repetir los errores. Ahora, y también los análisis que usted haga, estimado oyente, si carece, porque pues yo me he dado cuenta de eso. Yo he escuchado a muchos hombres hacer planteamientos sobre problemáticas actuales. Y son planteamientos que pues se hacen con el fundamento de creer que estamos solos en el universo. Cuando usted hace planteamientos desconociendo esa otra fuerza, sus planteamientos van a carecer de verdades. Y eso es una gran problemática en nuestros estudiosos, en los pensantes y filósofos. Por ejemplo, cuando vemos una situación que nos está dañando como humanidad, inmediatamente nosotros nos echamos nosotros mismos la culpa. Bueno, eso es culpa del mismo ser humano. Y evidentemente así lo es, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la situación que lo genera? Allá es donde nos puede dar respuesta si tenemos una visión más amplia del universo, menos mezquina, más inteligente, más general, que no nos sujete simplemente a lo que escuchamos allá en la ciencia y las noticias. Sí, esto se evidencia cuando uno mira las diferentes religiones, dogmatismos, en fin, corrientes, culturas, que limitan de pronto el pensamiento del hombre y no dejan que el hombre vaya mucho más allá de lo que el hombre quiere o el hombre quiere buscar, las preguntas que se hace sencillas, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Entonces vemos que hay una falta pues de conocimiento en cuanto a estos temas, porque estamos limitados. Lo que te ofrece el mundo para explicarte esto es muy limitado, porque ellos mismos en las organizaciones son los que controlan esta información y no te dan acceso a ella porque por algo ellos lo hacen, ¿no? Para mantener a la humanidad pues subyugada y que no salga de esa limitación. Entonces vemos que a veces uno se pone a analizar si uno fuese el creador de un planeta o el creador de un sistema solar, ¿no? Uno dice, bueno, yo lo voy a crear, lo ponemos con el ejemplo de que, bueno, yo soy un arquitecto y yo voy a hacer un conjunto residencial. Yo no voy a hacer del conjunto residencial no solamente lo va a habitar una sola familia, en este caso un planeta, una sola humanidad. Entonces si lo ponemos así, podemos ampliar nuestro pensamiento y decir que no somos los únicos en este universo, ¿no? ¿Sabe quién le ha hecho un daño bastante importante al tema de lo ocurrido realmente en Egipto? Justamente el zar se le llama. Todo lo que tenga que ver con Egipto antiguo tiene que ver con este hombre. Él se llama Zahi Hawass. Zahi Hawass es el gurú egipcio que dice qué es lo que realmente sucedió en el antiguo Egipto. Hace poco se descubrió que las pirámides de Egipto tenían una especie de pasadillos muy pequeños, y con la tecnología moderna se logró crear un aparato, un pequeño robot que fuese a esos lugares donde no se podía llegar sino desarmar la pirámide, y eso es prácticamente imposible con lo grande que es. Sin embargo, Hawass se opuso rotundamente a que encontráramos o a que supiéramos los misterios que estaban detrás de esa puerta, que no era una puerta o un pasadizo de 1 metro, ¿no? Eran como 5 metros que había que atravesar en línea recta para llegar a esa cavidad. Y así ha venido negando pues la existencia de situaciones diferentes a las que en la ciencia no se nos dice. Entonces investigamos más sobre este hombre, que incluso se ha colocado ahí casi por decreto, ¿no? Ahí está, se llama Zahi Hawass, señor árabe, ¿no? Él es el más célebre egiptólogo del mundo. Sí, habló Zahi y todo el mundo. Sí, de así hecho, cuando cuando Lois, que era la investigación que hacíamos referencia ahorita, hace el descubrimiento de este papiro, a él la policía le cae y le quita el papiro y le dice que se tiene que ir de Egipto. O sea, hay un hermetismo sobre esa. Entonces ponen a alguien ahí para que proteja esa información. Sí, y no solo con relación a la cultura egipcia, en todos los temas siempre hay como alguien o ponen un representante que se adueñe de ese tema, de esa teoría,
y que él la protege, la desvía y no permite que el ser humano llegue a la verdad. Caso de Darwin, de Nietzsche, de Da Vinci, bueno, todos estos personajes que a lo largo de la historia han aparecido de la nada con semejantes conocimientos, y que la humanidad se ha visto pues obligada a creer en ellos, a que lo que digan ellos es la verdad absoluta, y así nos han mantenido, ¿no? En el tema de Sahih Hawass, qué nombre, Salim, tú debes saber un poquito más de eso. Salim, ese nombre como de allá. Sí, resulta que él llegó en el año 2002 siendo un simple consejero para las antigüedades en el gobierno egipcio, y ahora hoy día es ministro de antigüedades egipcio. Sí. O sea que el tipo ha llegado lejos. Sí. O sea, que allá en ¿Y sabe Egipto, cómo ha llegado lejos? Protegiendo, Ocultando verdades. sí. Oye, pero ¿sabe? Con respecto a eso de ocultando verdades, precisamente este programa tiene esa connotación, ¿no? Y el objetivo es ese, hablar de las verdades que muchas de ellas se nos han ocultado. Y precisamente cuando tocábamos todo el tema de las logias y todas estas sociedades secretas que dicen que son secretas, pero para nosotros hoy día es una verdad, ¿no? Y Jesús se refería bastante a esto. Jesús en el capítulo de Lucas 12 hablaba de que precisamente denunciando esto, de que todo lo que habéis dicho al oído en la oscuridad, a la luz se oirá. Y todo lo que habéis hablado en las azoteas, en los sótanos, en los aposentos, en las azoteas se proclamarán. Entonces vemos cómo se cumplen muchas de esas palabras, porque él seguramente Jesús sabía de todo el plan oscuro que había detrás de estas logias, y que seguramente la tenía claro. Y ¿a qué voy? Que cuando tú hablabas, Neil, de que se han ocultado, y todo el mundo se trata de ocultar bajo algo para ocultar una verdad, pero que ocultar esa verdad le puede dar mucha fama, y esa especie de pactos que hacen o alianzas que hacen con muchas de estas organizaciones para precisamente sacar provecho individual, primero para la persona que está allí, y segundo general, porque quien necesita el recurso de la tierra, o necesitan los recursos que están aquí en el planeta, le sirve precisamente el ocultar la verdad. Y no decirlas, pues definitivamente nos lleva. Y al profetizar Jesús lo que acabas de decir, además de saber, obviamente, pues el proceso de manipulación que existía o que existe en el planeta, también tenía muy claro que el hombre en su avance espiritual y mental se daría cuenta. Y Gandhi también tenía una frase muy, yo le digo muy soberbia, en cuanto a esto, no soberbia, pero sí muy sabia, donde decía que el peor, él decía algo acerca de lo más malo de la gente mala no es que sea mala, sino el silencio de la gente buena. Bueno, eso lo dijo Unamuno, ¿no? Unamuno, ¿no? Miguel de Unamuno. De Unamuno. Sí, lo más atroz de la gente mala es el silencio de la gente buena. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. A ver, pero se parece mucho a uno de Gandhi. Se parece. Claro, sí, son muy parecidos. En fin, es la misma esencia. Sí, apoyando. Hoy no es de Unamuno, sino de Javier. Gandhi, Unamuno y Javier. Bueno, faltaba yo, Neil. Apoyándolos un poquito con lo que están diciendo. Estas sociedades secretas o esta gente mala tienen una especie de constitución en donde pues uno de los puntos a que ellos desarrollen es dividir y vencerás. O sea, si nosotros nos dejamos dividir por todas estas culturas, por todas estas religiones y por todo lo que nosotros pues vemos en el mundo que nos distrae de lo que verdaderamente no debemos distraernos, pues vamos a perder pues la guerra que nosotros tenemos contra ellos. Entonces nosotros tenemos que estar siempre apercibidos de todo lo que nos pasa y no dejarnos pues envolver por el camino que no es, siempre estar atentos y ser pues valientes al investigar, al leer y pues a crearse uno mismo su propia crítica y su propia opinión. Lo interesante de esta situación es que vamos a comprender muchas cosas. El hecho de investigar, el hecho de darse la oportunidad de conocer las cosas que estamos aquí compartiendo, resulta importante para comprender las situaciones actuales. Claro, si usted siente que debe saber un poquito más. De lo contrario, pues se va a sentir muy cómodo precisamente pues con toda la manipulación que este mundo actual posee. Y además, Neil, que pues a lo largo de pues la antigüedad hay muchos documentos, muchas cosas que sustentan de que en este planeta hace muchísimo tiempo fuimos visitados por inteligencias superiores que influenciaron pues en el supuesto avance y desarrollo de la humanidad.
que si lo vemos pues desde un punto de vista lógico, lo que ha hecho es esclavizarnos y pues que nos han llevado a donde ellos quieren, nos han esclavizado desde que llegaron acá. Y esto, pues saber esto nos permite comprender la situación en que la humanidad está hoy en día. Al tener claro esto, podemos entender por qué es que vemos tantas tragedias en los noticieros, vemos tantas guerras, tanta hambre, tanta pobreza. Porque si realmente pues nos damos a la tarea de analizar, en esta humanidad parece que faltara Dios, faltara alguien que pusiera el orden, pero resulta que, como lo dijo pues por allí en la Biblia, dice, si no estoy mal, lo dijo Jesús, dijo que lo dijo Pablo, el planeta está bajo el maligno. Y pues ahí nos está diciendo que en este planeta hay una organización que nos gobierna. Y eso pues es lo que a lo largo de toda la historia muchos profetas y mensajeros nos han venido diciendo, ¿no? Y advirtiendo. Y advirtiendo, exacto. Bueno, entonces en el antiguo Egipto, estimados oyentes, se desprende mucha de la sabiduría y conocimiento, pues sabiduría diría yo en algunos puntos, pero muchos conocimientos que han servido a sociedades modernas, a gobiernos e imperios modernos como inspiración y copia para seguirla aplicando, como lo decía ahorita nuestro compañero Javier. Lo interesante es que estos misterios los conozcamos para que identifiquemos de qué manera se perpetúa esa hegemonía. Ya no habrán grandes pirámides construidas por seres venidos de las estrellas, pero sí existen grandes puentes, grandes edificios, grandes rascacielos, grandes ciudades construidas por hombres con gran aspiración de dominación. No, y ahora mismo hay una competencia entre Japón, China, todas estas potencias, Estados Unidos, por construir el edificio más alto del mundo. Oye, pero a propósito de eso me parece muy curioso a mí, en el tema de los edificios más grandes, resulta que hay una altura determinada donde de ahí para adelante ya es más riesgoso, ¿no? Sí. Guardando pues la forma y esquema de construcción actual. Entonces se debaten la altura por unos metros, ¿no? Con una antenita que sea más alta que la otra. Un metro y un edificio más alto que el tuyo. No, y la mayoría de los que hacen estos edificios, estas grandes estructuras, son países petroleros. Sí, nos podemos dar cuenta. En RT Noticias, esa cadena española alternativa, se publicó hace ya algún tiempo pues que había un interés de países árabes, de la Liga Árabe, que tienen mucha plata en el tema del petróleo, de construir una pirámide. Y la pirámide iba a ser construida con bloques de petróleo, o sea, petróleo solidificado, ¿no? Sería la pirámide negra y la pirámide sería truncada. Increíble, muy parecido al símbolo que está en el billete de dólar. ¿Qué quiere decir eso en símbolos? El que entiende los símbolos comprenderá lo que está detrás de eso. El que no entiende los símbolos dirá, bueno, una excentricidad más de los ricos y millonarios. Iré a conocerla. El que tenga oídos que oiga. Esa es la visión, son las dos visiones, el que tiene conocimiento y el que no tiene. Sí. Por ahí decía un simpatizante unos venezolanos de estos revolucionarios, de estos inconformes con el nuevo con el gobierno que actualmente decía cuando estaba vivo Chávez, no sé por qué Chávez se gasta la plata en la gente en vez de construir como hacen los países petroleros, el edificio más alto del mundo. O sea, qué ignorancia. Es más importante entonces construir un edificio que invertir en la gente. Sí, que invertir en la gente. No, definitivamente pues irrevocablemente para que pues tenemos que recomendar a las personas, y no solo recomendarle, estos programas están hechos para eso, no tienen ese objetivo, más que la denuncia, más que los datos históricos, es dar la esperanza al planeta, es dar esperanza a las personas que hoy día pues de pronto divagan por ahí por la vida, están buscando, muchos están pendientes de todo, pero hay muchas personas que todavía no alcanzan a dimensionar el por qué estamos en este planeta. Y precisamente pues nuestra sabiduría ancestral habla de que el hombre que adquiere conocimiento, en la medida que se adquiere conocimiento, se expande a la medida del universo. Entonces nosotros, para poder combatir todas estas dinastías, clérigos, ¿qué más hay por ahí? Y tantas cosas, jerarquía, definitivamente no lo podemos hacer. Generalmente no se podrá hacer con las armas, no se podrá hacer con la parte física, pero sí lo podemos hacer
con lo que tengamos dentro, con lo que comencemos a forjar nosotros como seres humanos para poder combatir precisamente eso, porque ellos no crean que vienen por nuestro cuerpo físico, no vienen por la comida, no vienen por el oro, porque ya todo eso se lo han llevado, Neil. Claro. Ellos vienen por una cosa muy importante, y es el aspecto espiritual del hombre, no el espíritu que nos han vendido las iglesias. Es el conocimiento, toda esa cantidad. Somos la biblioteca universal. Todo lo que somos en esencia, eso es lo que ellos quieren. Definitivamente hay que expandirse a la medida del universo. Es importante entonces, estimados oyentes, darse la oportunidad. Aquí los invitamos todos los sábados en vivo y en directo a partir de las 4 de la tarde en Descubriendo, a que se dé la oportunidad usted de pensar diferente. Oye, Neil, aprovecho para mandarle un saludo a nuestro amigo José Navas. Hoy se encuentra en una presentación en la Alta Guajira, está en el Cerrejón haciendo presentación. Aquí me manda un saludo, me dice: pilas Javier, te estoy escuchando aquí desde mi móvil. Y bien, allá José Navas haciendo su presentación. Un saludo formal a nuestro compañero José Navas, el tipo de Yo me llamo. Muy bien, entonces, estimados oyentes, esta emisión se podrá escuchar en diferido el próximo martes, cuando sean las 10 en punto, hora local, hora de Colombia. Regresamos nuevamente en directo el próximo sábado, cuando sean las 4 de la tarde, para tocar junto a ustedes otro tema de esos que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Bueno, muchachos, como cuando uno coge la espina del pescado así, ¿sabes? Espinoso, y lo tira a la basura si no lo quieres tocar. Un tema espinoso. Aquí le damos el guante para que lo cojas, lo agarres, ¿no? Sí. Para que lo coja con cuidado y no se puye. No, sí, Neil, pues agradecer a los oyentes que estuvieron ahí pendientes al programa del día de hoy. Y pues nada, que siempre este programa quiere en los oyentes pues generar impulso a la búsqueda, para así pues obtener herramientas que nos lleven a la esencia de esa verdad, ¿no?, que tanto hemos buscado y que no nos han dejado encontrar. Así es. Entonces, sí, alguien me decía también, ¿no? José Navas también me comentaba: ay, pero ustedes se hablan unas cosas ahí raras, interesantes. No, él me dice interesante, porque para no decir rara. Para no decirme rara, ¿no? Para que yo no me sienta mal. No. Él sí lo dice, y sin embargo él me comentaba: oye, pero es que eso no lo dicen en otros lados, ¿por qué no? Y ustedes tienen sustento de eso, ¿qué sucede? Entonces yo le dije: no, por eso es que hay que investigar. Tienes que seguir escuchando, Descubriendo. Precisamente porque él en este momento él se prepara, siempre está descansando y escucha Descubriendo en muchas ocasiones. Lo he escuchado y me pregunta. Precisamente es eso, ¿no? Comenzar a despertar en la gente. Sí, la conciencia, despertar como la inquietud, y que comiencen a tocar temas que definitivamente... De pronto compone una canción algún día que tenga que ver con el nuevo orden mundial. De pronto, ¿no? Extraterrestre. Como quien dice así: cuidado que te gobierna. No, mira, Neil, y resulta que los artistas tienen... yo pienso que es una profesión bastante difícil, ¿no? Si no se sabe manejar. Yo he hablado mucho con él de eso y con varios artistas. Y resulta que muchos de los artistas les toca hacer pactos, muchos. Claro. Y él me lo ha dicho a mí, me ha dicho: Javier, aquí se ve todo. Y hay muchos artistas que hacen pactos, por eso tú ves esos grandes triunfos, claro. Esos grandes, no digo que todos, ojo, no digo que todos, pero sí los más famosos, la mayoría esos famosos papiros por ahí guardados, sí. Y venden su espíritu, venden su alma. Hay una organización que se llama la Wicca. La Wicca. Exacto. Es una organización mundial pues que hace pacto con los cantantes que quieren tener éxito. No, y en los videos de los cantantes más famosos se ve la simbología de las sociedades secretas también. Bueno, obviamente. Tendremos un día de esta oportunidad de hablar de esos temas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Es posible. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden descargar los programas que ya están colgados allí en la página de descargas de nuestra emisora. Gracias, Sonia. Estuvo calladita, pero bueno. Sí, agradecerles a nuestros oyentes, pues allí la sintonía, que están allí conectaditos, pues es muy importante para nosotros que pues están allí escuchándonos, y recordarles que el misterio no está afuera, el misterio está adentro, porque no nos hemos reconocido. Vaya, sabia reflexión. Silenciosa pero contundente. Esa es Sonia. Sí, esa es Sonia. Esa es ella. Esa es ella. La que le da el equilibrio al hombre. Así es. Bueno, Erasmo, gracias. Albeiro, Erasmo. Bueno, sí, complacido de haber compartido con ustedes, y bueno, esperamos seguir compartiendo y construyendo pues muchos programas como estos, constructivos para los hombres y para la sociedad en general.
Buen dato el de papiro. Hay que ver a ver qué se hizo el papiro. Oye, ¿ustedes saben dónde viene Sí, la palabra pergamino? Ese papiro ese papiro tuvo que haber tenido más que lo que pues expusimos aquí hoy. Resulta que el pergamino viene de Pérgamo. Pérgamo. Pérgamo es una de las iglesias, ¿no? De allá de Asia Menor, Pérgamo. Hubo una época porque Pérgamo era una de las regiones de ese mundo antiguo que pues eran muy, muy inteligentes. Inteligentes pues para la maldad también, ¿no? Sí. Cualquier cosa parecida a lo de ahora. Sí. Y entonces hubo un tema en un momento en que ellos se estaban oponiendo a lo establecido con sus escritos, ¿no? Y hubo un bloqueo para que en Pérgamo llegara pues papel para poder escribir. O sea, les mocharon el tráfico de papel para que ellos no escribieran. El suministro de papel. Y se inventaron esos señores su propio papel. Y de ahí salió el pergamino. Pergamino. Y siguieron escribiendo. Buen dato. Muy bien, estimados oyentes. Esas son las cosas que se descubren en Descubriendo. Ya saben, sigan conectados allí a Radio Cultural Planeta Conciencia con más programas de interés para usted y su familia. Hasta luego, que esté muy bien.